Bueno, volvemos. ¿Cómo va? A ver, vamos superando inconvenientes para conectarnos con Mariana Travasio, autora de Como si existiese el perdón. A ver, se va a ir sumando gente. Recién estuvimos, pero tuve que salir. A ver, a ver. Vamos, vamos con los problemas tecnológicos. Ahí va. Moulia, ¿cómo va? Se empiezan a sumar. Colifato, Tuto Esteban. Ustedes están siempre, son de fierro. Amigos de fierro, Marcelo Rubio. ¿Cómo va? Somos Tronador, ¿cómo están? Y ahí vamos esperando a Mariana. A ver si me ves. ¿Lo ves? Ahí está. Esa. Muy bien. Ahora sí. Buenas noches, ¿Cómo va? perdón, No, capaz que no estoy pasa nada. idiota. No, no, no. Pero claro, si vos no. Te atraso, mil disculpas. No, no Salvo pasa Marcelo, nada. El digo, tema era que no me seguías, por eso no me decía, no me claro, aparece el vivo, parecía, digo, ¿dónde está? Era hoy. pero claro, claro, es tenés que seguirme y te aparece el Ahí circuito. ¿Cómo aparece. va? Muy bien, ¿cómo ¿Cómo? estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo en En, orden. en cuarentenada, ¿cómo la llevas con Totalmente, la? desde el ¿Sí? 17 de marzo. Sí, ¿En serio? ¿Sos en de las serio. pocas? ¿Y Soy, cómo, sí, sí, sí. podés Vos- arreglarte, hacer todo desde tu casa y... Sí, totalmente. O sea, es que hace mucho yo había empezado a escribir un cuento que nunca prosperó, pero que era todo un esfuerzo mental pensarlo, me acuerdo, de un hombre que un día decide no salir más de su casa y que se las ingenia para que le traigan las compras, para, bueno, en un Sí. barrio, en otro momento histórico también, ¿no? Sí. Porque también hay que ver que esto de la cuarentena aceleró como un montón de procesos que se podían hacer a distancia, como pedirte un delivery Sí. o que te traigan una compra a tu casa, pero es como que se aceitó mucho más, ¿no? Se volvió como más frecuente. De manera que sí, yo no salgo de casa, salvo para atender a mi madre, eh, a quien le llevo las compras y eso, pero así que sí, estoy Pero encerrada te, mucho. y te llevas bien con estar adentro, con no ver amigos, ¿qué onda? Me siento muy bien encerrada, sí, 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 ¿Sí? sí. Sí, no, no. Yo, bueno, no, yo no estuve nunca encerrado porque fui personal esencial de Del, televisión, así que claro, desde marzo que estoy trabajando y saliendo y hasta ahora toco madera, como dicen los viejos, este, toco madera, no me contagié, pero siempre uno y empezar con la paranoia, de decir, no me contagié, ¿por qué? Porque debo ser asintomático, ¿viste? Porque estamos todos creyendo que en algún momento vamos a caer. me pasa en realidad, a ver, yo puedo decirte que extraño, por supuesto, ver a los amigos, extraño los Mm. abrazos, ¿no? Hay una cuestión como un Sí, poquito corporal, afectiva, sí. Pero también me pasa, sinceramente, Héctor, que en estas condiciones, viste, con barbijo, salir a la calle, yo a veces me dicen, vamos a caminar, pero no me entusiasma mucho sí. el plan de salir en estas condiciones con barbijo, no me atrae, digamos, nada, salgo, por ahí voy a la verdulería, pero no es algo que disfrute, que diga, Sí, yo bueno, voy a nunca, salir a sola a sí, caminar. nunca fui fóbico a los amontonamientos, no te digo que me gustaba estar en el medio de un recital haciendo poco, pero iba y estaba en una plaza y ahora no me gusta tanto, ¿eh? Cuando veo que hay un lugar como una plaza llena de gente, me rajo, trato de Sí, escaparme, ¿no? Acrecentó una paranoia, este, sí, no es pero como, bueno, por ahí viene el otro y hay como una cosa medio corporalmente fóbica, es raro, sí, es muy sí, sí, raro. sí, pero bueno, ahí estamos. Bueno, como si existiese el perdón. Acá, esta Ah, es maravilla.
Tú- Muy contame cómo fue, ya tiene unos años publicada, vos ya tenés un libro de cuentos también, Ceniza sí, de Carnaval, sí. pero esta novela que es una especie de western terrible donde no existe el perdón, donde ahí la venganza son venganzas cruzadas, donde nadie perdona nada. No quiero spoilear, pero eh, y tiene una cosa muy, aunque debo reconocer que me pareció más un western que una historia gauchesca, tiene una cosa muy argentina de vengar a un padre que, ¿no? ¿No, no te pareció que es un tema muy recurrente de la gauchesca, la cosa de la venganza y del padre perdido? Bueno, desde Fierro en adelante, el padre perdido. Nada, Héctor, gracias por la lectura. Qué bueno que lo pudiste Eh, leer en tan poco tiempo. no, mira, Que, maravilla para leer. No, pero no, me puse determinados horarios. Con esto de sí. los vivos trato de leerlos a todos, ¿viste? Porque se hace muy difícil, si no, charlar sin saber de qué. No, es Así- alucinante porque estuve viendo tu ritmo de entrevista, que es a veces sí, con lo cual, y te lo lees a todos, porque en general lo que sí. veo es que conoces la obra, es increíble. Sí, ahora terminé con vos y ahora empiezo con Cerdeña mañana, porque Mira, lo tengo el martes y entonces voy calculando. Y el otro autor que tengo son cuentos que los puedo ir Miguel, que salpicando, tiene una novela preciosa, ¿no? sí, Eh, en los o sea, últimos días de Kawabata, che, ¿no? Víctor, ¿y cómo empezaste con estas entrevistas? Mira, empecé de casualidad con Matías Bragañolo un sábado a la tarde, estábamos charlando y che, hacemos un vivo, vamos a hablar de autores, dale. Y él iba a hablar de Burroughs y yo iba a hablar de Horacio Quiroga. Y él empezó y me gustó porque yo no conocía nada de Burroughs y lo dejé que siga, que dije, che, esto se podría hacer de charlar con los seguidores. Y empecé tímidamente, pensando que me iban a rajar, me iban a decir, ¿quién sos? Y nada, se empezó a sumar la gente, me empezaron a decir que Mirá vos. sí, ¿viste? Hubo momentos que dije, qué miedo de entrevista". Pero bueno, después vas perdiendo el miedo y vas. ¿Cuántas entrevistas llevas? Yo vi unas Uy, no cuantas sé, en... hay un montón. Mirá, debo tener como 40 y pico, sí. Tenía como 34, pero ahora se sumaron un par más. No, un re Así laburo, que, la verdad que sí, felicito, increíble. Gran esfuerzo pero también cada sí, una. sí, sí, Ni así sí, ir lleva cuando... tiempo, lleva tiempo. Bueno, ya está. Así que contame de la novela, qué, cu- ¿cuáles son tus lecturas para escribir una novela así? ¿Leíste algo? Yo creo que, a ver, que uno escribe con todo un acervo, ¿no? De cosas Mm, de recorridos que uno tiene hecho, sí, tanto de experienciales como de lecturas, como auditivos, como cosas que uno ve, no sé, me parece que hay como un cúmulo, ¿no? De imágenes, de sí. sonidos y de lecturas de los que uno se sirve en general a la hora de escribir. En particular, yo no escribo con una escaleta, con un plan, ni me propongo un fin en particular, ni mucho menos quise escribir ni un western, Mm, ni una gauchesca, ni ningún tema así. Y en general son cosas que van surgiendo y yo voy tirando del hilo y se van construyendo las historias, sean los cuentos, esta novela en particular que leíste o un par de novelas que estoy escribiendo ahora. Entonces me dejo llevar, en verdad, y no sé muy bien ni hacia dónde voy, ni si voy a buen puerto. Muchas veces, viste, tiro del hilo y no llego a buen puerto y obviamente las historias quedan truncas porque se vuelven imposibles de seguir. En este caso más o menos se armó la historia y la pude terminar. no, Pero más o menos no, se se armó armó, bien la historia. Eh, eh, pero bueno, fue un poco así el proceso de escritura, no, hola, hola. sí, no fue algo que me propuse hacer, quiero decir, ¿no? Con respecto a las fuentes o las bases de escritura, qué sé yo, nosotros ya a esta altura del partido tenemos varios caminos de lectura de recorridos hechos, Sí, ¿no? Los caminos de sí. lectura, por otra parte, son una cosa bastante azarosa en general y uno va haciendo como distintas etapas. De manera Sí, que, nada, y también pasa que uno no lee autores que escriben como uno escribe de una manera y te gustan otros autores que escriben de manera que jamás podrías.
escribir como ellos, ¿no? Entonces sentís como, hay autores que te gustan, pero decís, pero yo nunca escribiría así, me gusta el tipo como escribe. Sí, me pasa un poco de todo. Hay autores con los que, como vos decís, que por ahí me fascina profundamente el procedimiento que usan y por ahí, a pesar de que no me invita como a emularlos. Sí, Hay otros casos donde en general, que creo que es lo que me pasa más a mí, cuando algo me deslumbra en la escritura de alguien y que generalmente está por el lado del cómo más que del qué, ¿no? Nunca fui sí, una escritora de trama, me preocupa mucho claro, el qué, el cómo, perdón, cómo lo sí, escribe, la sintaxis, la gramática, no sé, la cadencia, la puntuación, el ritmo, ah, me entretiene mucho eso, ver cómo resuelve cada quien una determinada historia a partir de un determinado artificio. Entonces, sí, como soy lectora más de artificios que de trama, yo leo mucho con la lapicera en la mano y subrayo y me detengo mucho. Y siempre fue así para mí. Entonces, yo creo que esas escansiones que hacemos en las lecturas, esos detenimientos que hacemos en las lecturas, de alguna manera uno se los va apropiando, ¿no? Porque a su vez cuando sí, uno termina de leer un libro que a uno lo deslumbró, mm, de algún modo hay un proceso de digestión, de apropiación del libro, sí, del procedimiento, quiero decir, no es que uno lo vaya a replicar, pero creo que uno si se instala en el procedimiento que utiliza alguien en un texto, que uno advierte en un texto, de alguna forma hay una especie de procedimiento de apropiación. Y sí, después, si uno estuvo leyendo, por ejemplo, detenidamente cómo alguien resuelve un problema de diálogos o cómo alguien inserta los diálogos en un texto, o cómo alguien puntúa una determinada situación, o cómo alguien, eh, eh, no sé, maneja el ritmo dentro de un texto, creo que sí, eso te queda, o sea, te queda en la cabeza, son como herramientas de las cuales después te vas a servir. Y cuando estás produciendo un texto que te exige una determinada cadencia, un determinado ritmo, por ahí te acordás, ¿no? Y es como, son cosas que te aparecen, que están como disponibles, como un claro. acervo de herramientas que te quedan en la cabeza y que después las usás, quizás no de un modo consciente. Yo creo que por lo menos a mí el proceso de escritura se me da de un modo bastante intuitivo, no es que estoy pensando ahora voy a usar esta manera Claro. pero bueno, se va dando. Pero creo que se va dando porque es un recorrido que uno tiene hecho y que de alguna manera está en la cabeza de uno y uno se sirve de eso al momento de escribir, ¿no? Sí, Eh, el otro día hablábamos con Pablo Di Marco, que, que la novela es forma y contenido. Vos pensás en una historia, vos no quisiera escribir una historia de, no sé, de una chica que se casa con su primer novio, no sé, estoy tirando fruto, un disparador. Y entonces decir, bueno, que empiece el día de la boda, bueno, pero y de ahí me voy para atrás, o voy para adelante, o el tiempo, o no sé qué. Y ahí le empezás a dar una forma a esa historia que después es una unión que es forma y contenido. Esta novela tuya, a ver si me estás escuchando, sí. No, sí, pues ahora sí, te veo una. Ah, se sí, había ahora cortado. sí, sí. Digo, tu novela con esos capítulos tan cortos, con esas frases cortas, con una crudeza así, con ese paisaje que le armaste alrededor de ese lugar que no se sabe bien dónde es, porque no es la Pampa Argentina, no sabemos, ¿no? Nunca hay No. ninguna mención, es un desierto. Este, es la forma y a la vez el contenido ya no se pueden separar. ¿Viste? Es eso. Es si Bueno, decidiste que tenga un narrador o que sea en tercera persona o que se cuente de atrás para adelante, eso no, hace también. sí, la historia de esa novela igual es como muy, muy puntual, porque el primer capítulo lo escribí 2 años antes que todo el resto. Yo estaba en Brasil, en el nordeste de Brasil, donde solía ir a pasar el verano, y iba a un pueblito de pescadores, y cerca de este pueblito hay otro pueblito que no orillea al mar, está más Sí, al interior, donde había una especie de fiesta popular de la patrona del pueblo, y entonces cuando eso ocurría en el mes de enero, iba ¿cómo se llaman estos parques de diversiones ambulantes que se instalan, viste, en la sí, plaza del pueblo?
y Sí, después sí, como grandes, ferias, sí, como ferias ferias grandes. de diversión. Bueno, y siempre cuando en enero se instalaba este parque de diversiones allí, yo en ese momento tenía mis dos hijas eran muy chiquitas, entonces yo me ocupaba de averiguar cuándo venía el parque este itinerante y como, bueno, parte de un plan era ir de un pueblo al otro y el Diga. sábado, el domingo y pasar allí, tipo kermés, tipo que había una rueda gigante, bueno. Y en una de las vueltas que voy a ese lugar, en ese pueblito, yo me desvío de la plaza central, aparezco por así como por calle, una calle aledaña a la plaza, y escucho unas voces que cantaban y te juro que eran unas voces como de un profundo recogimiento, ¿viste? Te producían, eran Mm, voces alegres, pero al mismo tiempo tenían una sí, potencia, ¿viste? Entonces me sí. detuve y eran unas 5 o 6 personas en una vereda muy estrecha que estaban, bueno, cantando. Me detengo y miro, y ahí había una especie de templo pagano con un piso de tierra y estaban velando a alguien. Y yo miro y me queda la imagen esa, ¿viste? Porque era un cajón, un recinto muy chiquitito, Sí. y varios hombres alrededor del cajón descalzos sobre el piso de tierra. Y la música afuera, ¿no? Esta gente que cantaba. Y esa noche vuelvo a la casa que estaba alquilando frente al mar y escribí el primer capítulo intacto, tal como vos lo leíste. No, nunca lo toqué, no lo pude tocar. Nunca, Pasé más de 2 años abriendo y cerrando ese archivo porque no entendía que había escrito, había preso esa voz en primera de Manuel, ¿viste? sí. Y la verdad es que no le podía seguir la cadencia, no, era una voz muy, muy peculiar, como vos decís, en un territorio, en un escenario muy peculiar, que estaba vinculado con esta escena que yo había visto. Y Que, nada, pero tanto vinculado a la muerte, porque empieza como con una confusión de la con Pepa de esta una mujer que no sé qué, y no se sabe bien qué discuten, no, no es la Pepa nuestra, pero no, se empiezan a cuchillar, digamos, es terrible, por eso el matan a un capítulo tipo por nada. surge de esa noche en el nordeste de Brasil. Y después te digo, no lo podía seguir, no lo podía seguir y bueno, hasta una mañana de abril de 2014, o sea, más de 2 años después que lo abrí por enésima vez, lo leí y es como, yo creo que de tanto leer ese primer capítulo que yo no sabía si había empezado un cuento o qué, de tanto leerlo 2 años, bueno, se ve que algo de lo rítmico, de la voz de Manuel, Sí. ya lo tenía masticado y a partir de ahí fue un camino de ida, o sea, ya no pude pararlo, terminé en noviembre de 2014 y todo lo que siguió sale de ese primer capítulo, de ir pensando quiénes son esos. Tenés A muy ver, lindo. viste que hay colegas que te dicen, yo necesito cuando me siento a escribir saber por lo menos hacia dónde voy, hay otros que te dicen, yo necesito tener la historia en la cabeza y busco cómo escribirla. A mí me pasa que voy como con fosforitos, ¿viste? Planto una Mm. escena y voy viendo pasito a pasito qué, bueno, ¿y ahora qué pasó? Y voy como armando escena sobre escena. Que Sí, fue un poco el procedimiento de esta novela. Pero me costó un montón seguirle la cadencia a esa voz en primera, que era la voz de Manuel, ¿no? Que era, la sentía muy lejana a la mía propia. Así que es, bueno, fue después. yo también escribo así, paso a paso, en general, digo, Vos sacaste una pero novela ahora, ¿no? yo saqué La Agitación, que ahora se sale la segunda edición el lunes, Mirá y qué bien. sí, contento, y Por la el Sucia, ¿no? para Sur Francia. La voy a leer. Y sí, te la voy a pasar. Eh, hoy me avisaron que el lunes está, así que bueno, empezaremos a darle manija de vueltas a la segunda edición. Eh, y ahora estoy escribiendo y estoy ahí trabajando con Marcelo Rubio, que sé que lo conoces. Sí, con Marce. Sí, que es Hermosa y sí, grandísimo es escritor. sí, las dos cosas. Pero es un placer laburar con él y estar escribiendo. Y sí, y voy, pero ya llega un momento que necesito saber hacia dónde voy. Le tengo que dar un final, ¿eh? Le empiezo Bueno, tengo en las cinco, mini escritor, Castillo decía que no había que creerle a los escritores que decían que no sabían a dónde iban. Y decía en un momento, cuando Cortázar decía que no sabía, digamos, puede que él no supiera conscientemente, pero en sus mejores cuentos sabía. Y después claro, dice que a un novelista sí le podés creer más, porque bueno, es como una cosa un poco más larga. Dice, pero cuando un novelista en la página 150 no sabe hacia dónde va, claro. este, Es un problema es grave. un idiota. Así Claro, pues sí, pero bueno, qué sé yo, está bien. Son
como toda máxima, o toda mínima, todo consejo para escritores, o bueno, qué sé yo, son esa suerte Sí, de máximas que nada, uno trata de dar cuenta de los procedimientos y de la escritura en general. Flannery O'Connor decía escribir primero, pensar después. Hay quien te dice, qué no, bueno. podés como en el decálogo de Quiroga, no, si no sabés la primera línea hacia dónde vas, no avances, Sí, qué sé yo. Pero me parece que estoy más con lo que decía Borges, la creación poética es misteriosa, reducirla a sí, una serie de operaciones del intelecto no es verosímil, ¿no? Y es sí, bastante difícil dar cuenta de por qué uno se siente escribir, para qué uno lo hace, sí, y cómo uno lo sí. desarrolla, qué sé yo, es raro. Sí, sí, yo lo único que trato de pensar mucho es quién lo va a contar, quién va a ser el narrador, Sí, porque eso es fundamental. ese Sí, es, yo si no, he tirado cosas escritas porque no me gustaba quién la narraba, porque no me servía, o porque ese narrador no iba a tener el punto de vista que necesitaba ahí. yo. El narrador Hola, es, Julio. Perdón, salud. eh, sí, 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 es pero, fundamental para escribir una historia porque la verdad que son 200 páginas, 300 páginas que vas a mirar el mundo a través de los ojos de ese personaje, de ese narrador. sí. Y si no, no está bien elegido, uy, es una pesadilla. Pero vos siempre empezaste la novela, bueno, estuviste mucho tiempo para escribirla, pero digo, ¿confiabas en vos de que podías escribir una novela? Porque también lo que pasa es que yo cuando empecé la primera dije, a ver, llegaré, pondré punto final y estuve escribiendo un año y pico, dándole y dándole hasta que escribí fin y dije, ah, bueno, puedo escribir una novela. ¿Te Eh, confiabas? no, en absoluto. Yo nunca confío en la escritura, nunca, y cada vez menos te diría. Para mí la escritura es un territorio de profunda incertidumbre, ¿no? Y además es ante todo una disposición al fracaso, es decir, lo más probable es que fracases y si no aceptas eso es como difícil incluso sentarte a escribir, ¿no? Sí. Eh, pero a mí, a su vez, esto es la dimensión de la escritura que más me divierte, es la deriva en la escritura, es decir, nunca escribo como, nunca me importa si voy a llegar a buen puerto o no, quiero decir, escribo porque el mientras tanto me entretiene. Y mientras me entretengo lo hago, digo, y como te decía hace un rato, a veces llegas a buen puerto y a veces no, pero no me interesa mucho el resultado. Sí, y vos sos psicóloga. Sí, ¿Te haces clínica? ¿Tenés pacientes o no? ya no, trabajé muchos años, ¿No? fui docente en la Facultad de Psicología, me dedicaba a la psicología clínica y a la psicología forense. Fue una etapa muy larga de mi vida que me dediqué mucho a Sí, eso, con mucha pasión por otra parte y sí. totalmente entregada. Pero bueno, llegó un momento que me saturó. Yo me acuerdo que un día volvía de peritar un par de casos muy violentos, Mm, y llegué a casa mm. destruida. Y ese día dije, bueno, esto ya lo voy a ir cerrando porque ya, nada, ya no podía más. Así que Sí. bueno, de a poco fui cerrando cosas. Primero me acuerdo que primero dejé de tomar casos forenses, seguí un rato más con la clínica, con la docencia, después cerré el consultorio y después al final, lo último que dejé fue la docencia porque me apasionaba. Pero es imposible ser docente y no practicar, así que llegó un momento que también dejé la docencia. ¿Y Eh, con la literatura no hiciste docencia, no haces talleres, no organizás, o sí? Con la literatura, sí, sí, doy talleres, clínicas, alguna experiencia docente tuve, sí, 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 también. Estudié letras, después de psicología me metí en letras, En eh, Puan? en Puan unos ¿En qué, años, en qué año estuviste por ahí? y estuve yo en Puan entré ya grande, ¿no? Cuando Sí. dejé toda la psicología, ya te digo, entré a Puan en el año 2010, cursé el Ah, 2010, 2011, 2012. Y parte del 2013, a mediados de 2013 se abre la maestría en escritura creativa en la UNTREF. Y yo me entero porque yo estaba tomando talleres en ese momento. Entonces me pasé de letras, ahí abandoné letras y me pasé a la maestría y cursé los 2 años de maestría en la UNTREF, que ahí mirá conocí vos. un grupo hermoso y maravilloso de compañeros que bueno, que nada, que nunca Que- más nos a separamos, siempre mí, nos seguimos de cerca.
los años de formación ahí de letras de Puan a mí me encantaron, me encantaron. Los padecía también porque porque era soy obsesivo y estudiaba y era un tipo dedicado. ¿Viste? Yo me meto ahí, porque bueno, pero soy así. Y lo hacía, y hice latín y griego y traducía, me pasaba los domingos, porque laburaba y el domingo, y fue como mucho esfuerzo, pero ¿Y qué linda cuándo carrera que es estuviste letras. vos, Héctor, ahí en No, letras? yo empecé también, pues yo hice primero cine, y hice guión, y empecé enseguida a trabajar en televisión. Y y después de un tiempo, yo había libros que podía leer y otros que no. Y los que no podía leer eran los muy antiguos, eran los griegos y los romanos, para mí eran un misterio. Yo abría la Ilíada y la cerraba y decía, esto no lo voy a leer nunca. Abría la Odisea y me pasaba lo mismo, la Eneida, bueno. Y dije, bueno, si por ahí me metieran letras, por ahí me dan un pantallazo de mitología griega, por ahí puedo empezar a entender. Y hice eso, esa locura, por los griegos y los romanos. Y estudié latín y griego y estuve ahí. Y la verdad Ahí que me ya conté. era grande, tenía ahí estamos. Sí, ahora Ya volviste, ahora tenía 32, 33 años cuando ahí empecé a leer la Ilíada, la Odisea, la Guerra del Peloponeso y todo. hola, Digamos, Pancho. Vos sabés que, este, sí, yo cuando decidí meterme en letras, ya era más grande que cuando vos te metiste, pero lo que tiene letras es que como que te abraza igual, ¿no? Y los grupos son bastante heterogéneos, sí, hay un poco de todo, así que nada, es un lugar que, no, yo lo disfruté un montón, la verdad que me sí, encantó. Me sí, encantó, sí, pero bueno, sí, un momento que lo que no podía era hacer las dos cosas, la carrera y la maestría, entonces dije, bueno, me paso a la sí, maestría. Y sí. estuvo bueno. Es también ir a cursar es un esfuerzo porque vas y no hay clase, o sí hay clase, o la dan en el patio, ¿no? Tenés que ponerle una energía. Yo a veces salía de laburar, corría, llegaba y no había clase, y era medio desesperante. Pero sigo pensando, lamento no haber terminado la carrera, porque no la terminé porque me fui a laburar afuera en el 2005 y dije, cuando vuelvo la termino, que me faltaban 5 materias, 2 anuales, y nunca más volví. Mira, Ya cuando volví dije, no, otra vez, otra vez, Juan, no, me vuelvo. Y, y, y hasta el día de hoy a veces, no es una cosa que no me deja dormir, pero me hubiese gustado cerrar ese ciclo. Siempre pienso, digo, siempre podés. Sí, de viejo a los 78 voy a ir de vuelta a Puan, a claro, en ver algún momento podés perfectamente si, te- si, retomar. ter- si termino. Y Mariana, ¿venís trabajando en algunos otros textos? ¿Con qué andás? Porque Sí, mira, perdón, pero ahora sos internacional, veo que como si existiese, está en Barcelona también. está en Lo vi Barcelona, sí, sí, buenísimo. totalmente. Eh, sí, ahora estoy elaborando intensamente, te diría. Estoy en dos novelas y un libro de cuentos, como todo al Uf, mismo tiempo, pasando de un lado para el otro. Pero estoy contenta porque al principio de la cuarentena, aquellas primeras semanas de cuarentena muy, muy estricta, ¿no? Me acuerdo que estaba como tan tomada por la situación y tan, no sé, como aprendiendo a lavar la fruta con lavandina o con alcohol que no no me podía acordás, escribir y ¿te no acordás podía cuando leer. ¿Viste? donde nos contaban cómo lavarnos las manos? ¿Te acordás al principio? Aprendí a Hay que lavarse decir. la mano tal cual, así, así, así. Bueno, eso. Así que nada, superada la etapa de la cuarentena en la que aprendimos todos los protocolos necesarios de entrada y salida del hogar y todas esas cosas, recién ahí me pude, viste, como reenganchar con la escritura y con la lectura. Así que estoy recontenta ahora porque sí, estoy así como, me entretengo con mis dos novelitas y con algunos cuentos. Ahí pregunta alguien, ¿dónde te puedo leer? Preguntará por esta novela. ¿Tenés idea si está en las librerías? Se consiguen por Mercado Libre todos, cotidianos, cenizas de carnaval, como si existiese el perdón. Bueno, así Están que recontra disponibles. Sí, pone Mariana Trabasio en Mercado Libre y van a aparecer. totalmente, sí, sí. Buenísimo. ¿Y lo de Barcelona cómo surgió?
¿Lo Sí, mandaste hay una vos? editorial preciosa, se llama Sí, Las Afueras. me eh, encanta el objeto, el libro que hacen. Son geniales. Bueno, y nada, ellos viajaron en el año 2017 para la Feria del Libro acá de Buenos Aires. Me enteré la historia después de que salió la novela allá, ¿no? Y, y fueron a la hermosísima Arcadia Libros, una librería, la del querido Pablo Pasos, ahí en Marcelo T. de Alvear y Montevideo. Que, bueno, ellos eran libreros también allá en España, dueños de tipos infames en Madrid. Y bueno, después se fueron a Barcelona y bueno, fueron a conocer librerías, pidieron conocer librerías acá y, y cayeron en la librería esta Arcadia de Pablo Pasos. Y le pidieron que le recomendaran algo y Pablo le recomendó la novela esta y al otro día se subían al avión y dice que bajaron del avión con la certeza de que querían editar esto en España. Así que ahí empezó el largo camino de los trámites necesarios para poder editarla allá. Y bueno, hasta que salió ahora en enero de este año. Y bueno, y Buenísimo. fue muy generosa la acogida ya de los libreros, de la crítica. Ayer participé allá le llaman club de lectura, ¿no? Los talleres de lectura. Y fue hermoso, una librería en las afueras de Barcelona, con la dueña, es una uruguaya que se enamoró de un catalán y terminó ahí en Sabadell abriendo una Sí. librería que se llama Librerío de la Plata. Y bueno, y Qué arma bueno. sí, estos grupos de lectura muy, muy lindos, porque me dice, bueno, lo tuvimos por Zoom, ¿no? Pero me dice que por el tema este de la cuarentena, dice, pero generalmente si no, los grupos de lectura son a las 8 de la noche con una copa de vino, con queso, con velitas prendidas. Digo, ay, la próxima, cuando podamos viajar, quiero ir Sí, a tomar una copa de vino y a conocerlos en persona. Pero fue un encuentro hermoso. Así que nada, estoy re contenta eso, con la eso recepción es de otro España. problema. Ese es otro problema de la pandemia, el no poder viajar, ¿no? Sí, sí, ayer hablábamos en ese Sí. grupo que yo, no sé, uno hace a veces escapaditas, ¿no? A lo largo del año, no sé, aunque sea pasa un fin de semana al Tigre o Sí, salir sí, sí. a otro lado. Eso sí, yo lo extraño bastante, como que fue un año intenso en el sentido que no se cortó en ningún momento, ¿no? Sigue la misma dinámica inamovible, al menos en mi caso, qué sé yo. Mm. Sí, sí, Así es que no se podían, ni siquiera no podías hacer ni mini turismo, porque además las ciudades no te recibían, que está muy bien, claro, tal porque cual, sí, para qué quieren un infectado de afuera, si, claro. si pueden generar los propios. Este, así, y otro país ya es imposible por la pandemia, ya es imposible por el desastre de todo que se ha ido por las nubes, pero no sé ni cuánto está un pasaje, pero es impensable ahora. Así que tendremos que esperar que pase la pandemia y que baje Sí, el dólar. Son, sí. son dos cosas. ¿Cómo, cómo te pensás de acá a 10 años? ¿Seguir escribiendo? Digo, ¿tenés una idea de seguir profundizando esto de ser escritor y seguir publicando? Viste que hay escritores de un libro, de dos libros, hay otros Sí. que piensan en una obra extensa, ¿pensás así? No, yo pienso la escritura, por lo menos en mí, como una cuestión de pulsión, ¿viste? Mm, Yo normalmente cuando escribo, escribo o porque esa escritura me está cumpliendo una función de exorcismo, o porque entonces me saca un fantasma de encima, o, o porque hay algo que me interpeló y que me queda reverberando en la cabeza y la cabeza me empieza a pesar, entonces necesito bajarlo al papel. Pero realmente cuando escribo, escribo desde alguno de esos lugares. Y es bastante pulsional, es decir, no digo, voy a escribir, no sé qué, y no, el plan no me pasa por ahí, la escritura. Así que escribiré mientras que tenga la pulsión sí. esta de escribir, ¿no? Digo, cuando no la tenga más, pues no escribiré más. No, Y, no lo tengo como una cosa. y cuando se transforma en un espacio de libertad, porque uno escribe libremente sobre lo que quiere, sobre la historia que quiere, la empieza, hace lo. Yo trabajé muchos años, una vez lo he escuchado de Lina que decía, lo peor que le puede pasar a un escritor es que le paguen. Y yo Claro, me la escritura sentía, es me cargo, sentía ¿no? tan mal siendo guionista, porque cuando sos guionista,
Yo nunca, la verdad, si me está escuchando un guionista y es muy apasionado, va a decir, "Ah, bueno, a mí, yo nunca me apasioné con los guiones. No me volvía loco escribiendo un teleteatro, ay, qué bueno lo que estoy. Me gustaba más o menos, o escribir un documental, o escribir un programa deportivo, pero lo hacía, la verdad, por la plata. ¿Cuánta plata hay? Tanto, bueno, no había amor por lo que escribía. Y ahora que no lo hago por la plata, que lo escribo para ver si lo edito y si gano plata gano y si no, bueno, tratar de que la editorial no pierda demasiado. Este, nada, es maravilloso. Ahí le tomé. Digo, yo no tuve toda la vida ganas de escribir novela, ahora me agarró, hace 4 o 5 años empecé con esta locura y ¿tenés como una disciplina? ¿Sos disciplinada así todos los días te levantás a tal hora o no? ¿O es cuando yo soy medio obsesivo con el Eh, horarios? no, no, yo soy absolutamente anárquica y como te digo, escribo solo si me pinta escribir. Sí puedo decirte que un día que no escribo me pongo un poco mal y si no escribo Mm, dos me amargo, me amargo. Es decir, que en sí, algún momento la escritura sucede, pero si no sucede, no sucede, no es algo que me imponga en absoluto, no. sí, Ni sí, sí, tampoco pero tengo. Soy noctámbula, por lo tanto generalmente escribo de noche, pero por ahí un día escribo de día y por ahí un día no escribo, digo, no hay una cuestión de rutina para mí, pero bueno, porque yo no soy una persona ordenada en ese sentido, ¿no? Me siento mejor cuando voy, voy tirando del día, con quien va tirando del hilo, ¿no? Y voy viendo qué es lo que sí, pinta, sí, me dejo pero, ser. pero eso de la culpa es cierto. A mí también me pasa de, uy, hoy no escribí o Me agarra culpa, no me escribí agarra culpa, poco. no se trata. No me agarra ninguna culpa, me da Ah, mucha ¿no? tristeza, no es culpa. Ah, No, no, yo me siento, yo no, soy ninguna culpa. culposo. Digo, uy, perdí tiempo, no tendría que haber hecho tal cosa, tendría que haber escrito. No, Eso sí, no, hay días que por ahí tengo como muchas cosas que hacer o cuestiones que me sacan o algo que me ocupa la cabeza y no me deja por ahí volver a una cadencia que estaba explorando en un texto. Entonces, esos días como me da un poco de pena porque hubiera preferido no tener como tanta cuestión que me ocupe la cabeza y poder dedicarme un poquito más a lo que venía escribiendo. Va más por sí, ahí, pero no culpa sí. tampoco, ¿no? Porque no es una obligación. No por obligación, pero uno tenés ganas de terminar lo que estás escribiendo, de terminar de darle forma, te entusiasma, te gusta. Yo estoy Sí, ahora y me gusta lo que estoy escribiendo, tengo ganas de verlo, de ver el final porque está bueno. Cuando lo terminás hay una cosa de, uy, qué lindo, quedó. es- Lo, ¿estás escribiendo otra novela? sí, dos novelas. Mira qué Estoy bueno. ahí con el pobre Marcelo Rubio que va de Marcelo, una a ¿te otra. está ayudando, Va, Marce? va haciendo la clínica. Sí, sí, sí. La verdad que lo conocí por Mauro Yamimiuk. Sí, Yamimiuk, sí, aquí, sí. Yakimiuk. Y me dijo, mirá, está Marcelo Rubio, si vos estás escribiendo, por ahí te ayuda. Y fue Sí, es bárbaro, bárbaro. fundamental dárselo a leer a otros, ¿no? Los ojos del Sí, otro te hacen ver cosas que uno cuando está tan ensimismado con la propia escritura no las ve, con lo cual, qué bueno que estés laburándolo con Marce. sí, Bueno, sí, muy bueno. Bueno, y ahora ya para ir terminando, porque ya son menos cuartos, sí. contame cómo es Trabacio de lectora. ¿Hay un canon? ¿Tenés autores que vas siempre y lees siempre? ¿O sos caótica y tenés una biblioteca ecléctica? ¿Qué onda? Sí, mira, como te decía al principio, yo creo que a esta altura yo no sé, uno ya tuvo sus deslumbramientos y sus recorridos, ¿no? Yo hago, no sé, creo que hago recorridos de lectura, en esos caminos vas encontrando gente que te ha deslumbrado y los deslumbramientos que te ocurren o los fascinios que te ocurren según las etapas de la vida. Digo, no es lo mismo lo que te va a deslumbrar a lo mejor a los 15, 16, 17 años que a los 20 y pico, a los Mm, 30 o después, no sé, ¿no? Cada una tiene sus sí, momentos. De mis últimos deslumbramientos, así, de hace unos años igual, ¿no? Hace más de una década, yo me enamoré mucho de la prosa de Antonio Lobo Antunes, que es un escritor lisboeta, nacido en mm, 1942 y que me fascina profundamente
su cadencia, el ritmo, cómo construye los personajes, las novelas. Me fascina cómo escribe, por ejemplo. Antonio Lobo, Después, Lobo Antunes, no, no lo sí, conozco. es No, maravilloso. Te recomiendo especialmente su Manual de sí. Inquisidores o El orden natural de las cosas. Son dos libros Ah, preciosos para entrar a leerlo a ya lo voy a Lobo buscar. Antunes. Una maravilla. Te puede Sí. encantar o lo podés odiar, porque no hay término medio. O sea, o te fascina o no le puedes entrar. Así que comprate un solo libro y probá. No es Sí, algo sí, así sí. mainstream. Bueno, Antonio Lobo Antunes. Después, eh, después, bueno, nada, uno va, como te digo, hay recorridos. A mí me encanta, qué sé yo, Bolaño, Enrique Mm. Vilamatas, Foster Wallace, esos en Nabokov o Ah, Nabokov. te iba a Bueno, decir, sí, porque eh, leí que te gustaba Nabokov. Qué sí, yo maravilla que tengo es. gente que me ha fascinado, ¿no? Porque Sí, después, bueno, sí. lecturas que uno, qué sé yo. A mí cuando encuentro que algo que me fascina, pero que me fascina, es decir, que estoy con la virome y no paro y que digo, wow, y que cierro el libro y siento envidia y gratitud por partes iguales, dame más, ¿no? Y ahí empiezo a leer como la obra de ese autor que me fascinó. Si no, muchas veces pasa que lees un libro que está bueno y decís, bueno, qué lindo libro, pero que no te dan ganas de Sí, seguir leyendo más sí, de esa misma pluma, digamos. sí. Y al revés, a veces te pasa que te topás con, de casualidad. Yo me acuerdo, yo Bolaño lo conozco gracias a Pablo Pasos hace muchos años. Mm. Entro a la librería, tenía un turno odontológico, me acuerdo, y tenía que hacer tiempo en un bar, una hora. Entonces entré a lo de Pablo Pasos y le digo, ¿qué puedo leer? Y me planta Los Detectives Salvajes. Y ahí fue Mm. un camino de ir. A partir de ahí empecé a comprar todo lo que podía de Bolaño y como después Bolaño siguió publicando aún muerto. Sí, Algo que son paré esos- más, ¿no? Siempre algo de Bolaño y para leer. qué Así que bueno, bueno. nada, ese es un ejemplo Che, así de cómo a veces te cae algo en la mano y tus contemporáneos los lees? Otros autores permanentemente argentinos. Sí, estoy todo el está bueno leer, saber qué se está publicando, qué se escribe, totalmente, qué temas tocan los colegas, ¿no? absolutamente, estoy todo el Mm, tiempo leyendo autores y autoras mm, argentinos y argentinas sí. contemporáneos y contemporáneas. Tenemos, tenemos gran literatura. A mí me gusta Absolutamente, mucho. Yo, sí. de verdad, este, Tenemos grandes escritoras y escritores, por suerte. sí, sí, Mm, sí. La verdad que sí. Sí, yo ahora, esto de los vivos me hizo encontrarme con algunos que no conocía y leerlos y es bárbaro. La verdad que, que defraude así que no, no hay ninguno. Después entrarás en una cosa de que te guste más o menos, pero en general son muy buen nivel de escritores y de novelas. Así que hay para leer argentinos. mucho para leer. Bueno, supongo que a Es Marcelo así. Rubio ya la leíste, vi que ya la leíste a Sí, Valentina bien. sí, La leíste la sí, venía. me encantó, sí, 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 Valentina, ¿cómo se llama? Ay, yo con los títulos soy Fuerza Magnética. Fuerza Magnética, sí, de Valentina Vidal. Hermosa, hermosa novela, la de la clínica, sí, me Sí, encantó, muy, 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 bueno, muy buena. Así que bueno, y ahora recomendamos este porque como si existiese el perdón, que genial. A los que preguntaron ahí, búsquenlo y bueno, que busquen todos tus libros en Mercado Libre y te lean, porque la verdad que ahí te pone murmullo de pancha, pone Mariana, sí, tal cual. Sos una autora que da ganas de leer más, de decir, a ver, eh, qué otra cosa escribió? ¿la leíste a Gabriela Así que, Cabezón? no, sabés que tengo ahí, pero no la leí. Siempre fue Bueno, pasando y no. bueno, hay ella, Claudia Boafa, Débora Mundani, Yamira Beñé, hay mucha autora argentina Sí, excelente para leer. Paula sí, Tomassoni. Así sí. que bueno, La literatura compartimos. argentina, las mujeres se adueñaron de la... No, viste que hay las editoriales, las editoras y todo, hay mucha mujer. La literatura se volvió medio como un terreno femenino. Está buenísimo, pero hay muchas autoras, Hay mucha ¿no? escritura, ¿no? Yo creo que la escritura no tiene género, simplemente se No, escribe no, en ya sí, sí,
Pero Y es cierto que hay por- muchas mujeres publicando más que en otras épocas, me parece. ya se visibiliza, ¿no? También un Ah, poco más. tal cual, tal cual. Bueno, Mariana, gracias, gracias por esta charla, un gustazo Un placer. conocerte y Lo mismo digo, Héctor. un Gracias por tu gustazo calidez. conocerte y leerte. Así Bueno, que ya cuando termine esto nos encontraremos ahí con el amigo Marcelo Rubio, el amigo en común y y compartir vino. un vinito, nos tomaremos un vinito. Bueno, Bueno, te dejo Mariana, un abrazo, gracias por el convite y por tu dale, calidez y dale. por tu trabajo responsable y tu lectura. Gracias. Un abrazo Bueno, gracias, grande. gracias, gracias. Nos vemos. Beso, beso grande. Hasta luego.